Greetings to En Armonía Group. Elif. Muy bonita. Aquí tenemos el frontal de la biblioteca de Julio Celso, un cónsul romano. Parece que te transportas a otro mundo. El apóstol Juan, es decir, Johanan, acompañó a Mariam a Éfeso. También es interesante que a no mucha distancia de las ruinas de Éfeso se halla lo que se conoce como Meriémana Evi, o Casa de la Madre María. Bienvenidos nuevamente a este viaje a Turquía. Vamos de camino a Éfeso y cuando llegue allí pues ya os daré unas impresiones. Es una ciudad romana que tiene miles de años y bueno, pues de momento el paisaje no decepciona, aunque evidentemente pues Turquía es un país de contrastes, como dije, y pues hay cosas que en lo que es la ciudad o los pueblecitos pues desde luego impresiona, ¿no? Así que bueno, nos vemos en Éfeso. Devrem anlat hadi. Aynen aynen. Şey sana verdim ya onu. Efendim abi. Aynen nerede? Dalga geçiyor. Zaten öyle bir Meryem Hanım'a gidelim bakmamız lazım. Çabuk ol elinde var bayrak. Bienvenidos nuevamente al espacio En Armonía. Os saludo desde la ciudad romana de Éfeso, que tiene pues, como mínimo 2000 años. Esto que veis aquí se llama Vía Arcadia, se puso el nombre por el emperador romano Arcadius, que vivió en el siglo IV, V, y era una vía que llegaba hasta el mar. Aquí podéis ver que era bastante larga, tiene 500 metros. Está prohibido el acceso porque la están reformando. Pero el caso es que ahí al fondo llegaba el mar. Os podéis imaginar cuánto ha retrocedido, ¿no? Es increíble, porque ahora mismo el mar está a 7 kilómetros. Parece como si alguien hubiese quitado el tapón del Mare Nostrum, como llamaban el Mediterráneo los romanos, nuestro mar. Estamos ahora en la playa de Pamukkale, viendo la puesta de sol. La Pocahontas turca. Cuentan crónicas antiguas que tras la trascendencia del maestro Jesús, el apóstol Juan, es decir, Johanan, uno de los líderes de la congregación hebraica nazarena de Jerusalén, acompañó a Mariam, considerada la madre del hombre que llegó a ser el Mesías, a Éfeso. En principio buscando un lugar más tranquilo, porque bueno, en Jerusalén se produjeron muchas persecuciones contra los primeros seguidores del maestro. Y en Éfeso fue donde Juan recibió el libro de la Desvelación, Apocalipsis, que redactó más tarde en la isla de Patmos, donde fue exiliado. También es interesante que a no mucha distancia de las ruinas de Éfeso se halla lo que se conoce como Meriémana Evi, o Casa de la Madre María, que desde hace mucho es ya lugar de peregrinación, tanto para cristianos como para musulmanes. Según me contó Elif, de hecho, ella siempre se sintió emocionalmente tocada al visitar el lugar hace años. Desgraciadamente, en este viaje nos quedó como algo pendiente visitar el lugar, para otra ocasión. Y en realidad no sabemos, a ciencia cierta, si allí vivió Mariam o no. Hay otras tradiciones que aseguran que no salió de Jerusalén. Lo que sí que podemos decir es que la tradición del lugar se remonta a las visiones de Ana Catalina Emmerich a comienzos del siglo XIX. Ella le relató al poeta romántico Clemens Brentano cómo en sus visiones vio que el apóstol Juan había construido una casa para Mariam en un enclave concreto de una zona de Éfeso. Y siguiendo esos datos, a finales del siglo XIX,
una madre superiora que trabajaba en el hospital de Esmirna, con ayuda de 2 sacerdotes, se pusieron a buscar siguiendo las pistas y hallaron una casa muy antigua con una estatua de María. Más tarde fue confirmada como casa perteneciente al siglo I y algunas tradiciones locales apuntaban a la misma información. Estaba asociada al lugar donde había residido Mariam. También existen diversas tradiciones sobre el paradero de Mariam Amigdal o María Magdalena, que llegó a ser considerada apóstol de apóstoles, incluso koinonos o la compañera espiritual del Maestro, como dice el evangelista Felipe. Ella tampoco era una prostituta arrepentida, como llegó a decir la Iglesia, sino que se identifica con María de Betania, es decir, la hermana de Marta y Lázaro, según los datos que proporciona el Nuevo Testamento, porque hay correlaciones entre las 2 descripciones. María de Betania y María Magdalena son la misma persona. Y María de Betania era una mujer de familia noble, es decir, no la prostituta arrepentida de la que habló la Iglesia. Y de acuerdo a algunas tradiciones, ella también acabó sus días en Éfeso, aunque según otra tradición fue a Francia. Pero como siempre, cada cual barre para su casa, y hay muy pocos datos al respecto. Lo que sí podemos afirmar es que eran almas con una influencia tan importante que aún hoy día inspiran a muchos otros, y eso no se halla en cualquier sitio. No es casualidad. Cuando el río suena, agua lleva. No podemos dejar de mencionar que en Éfeso también vivió una comunidad nazarena liderada por Johanan y Shaul, más conocido como el apóstol Pablo, que nació en la localidad de Tarso, dentro de la actual Turquía. Famosa es su carta a los Efesios, a quienes siempre previno contra la idolatría que giraba en torno a la diosa Artemisa. Los Efesios, seguidores de Pablo, fueron muy celosos del mensaje hasta el punto de que llegaron a ser un poco rígidos o dogmáticos, lo cual fue señalado por el apóstol Juan en su mensaje a la comunidad de Éfeso, de la cual se dijo que olvidó su primer amor. Los Efesios, seguidores de Pablo, eran una comunidad nazarena, lo que otras personas luego llamaban cristianos de modo casi despectivo, ¿no? O haciendo alusión pues, a una religión que ya existía por aquel entonces, ¿no? Que eran pues, los cristianismos de Egipto y de otras regiones que tenían pues, ideas muy parecidas pero distintas, evidentemente, porque los ungidos o los cristianoi podían ser seguidores de Horus, de Osiris, o bien pues, de la unción de conciencia divina que se asocia pues, al Padre de Luces, ¿no? Como en la enseñanza nazarena, algunas de cuyas ideas luego fueron tomadas para construir lo que hoy conocemos más bien como cristianismo, ¿no? Así que bueno, me voy a dar una vuelta por aquí e iré mostrando unas imágenes, iré comentando lo que pueda. Hay un museo, así que también me informaré de qué es o cuál es la estructura de esta ciudad, que tiene pues, baños, una biblioteca, esta vía de acceso al puerto, y bueno, pues es una experiencia interesante. En general, todo lo que estoy viendo en Turquía pues me está impactando. Así que, hecha esta presentación, vamos allá. Bueno, eso como podéis ver es un anfiteatro. Tiene la estructura semicircular típica de todos estos lugares. La acústica de estos escenarios solía ser bastante buena, es decir, sabían lo que hacían a la hora de estructurar todo. Pero como podéis ver, pues las grúas hoy en día le quitan encanto al lugar y bueno, pues está todo hecho un Cristo, nunca mejor dicho. Aquí tenemos a un gato, que no sé de quién será. Disculpad si no se oye siempre bien, porque hace un poco de viento y quizás distorsione un poco la voz.
Y bueno, ahora acabo de entrar a lo que era la plaza del mercado, que como veis pues está todo derruido. Voy a hacer una pequeña explicación de cómo comenzó todo esto de la ciudad de Éfeso, porque acabo de ver un documental precioso. Desde luego, los que vengáis aquí, no os perdáis, si podéis, la visita al museo, porque bueno, aunque todo cueste 40 euros, merece la pena, es espectacular. Y me gustaría hacer un pequeño receso para explicarlo, porque bueno, merece la pena. Y como tengo un olivo de fondo, pues mucho mejor. El olivo es un símbolo de la unción del aceite, que representa la conciencia, por muchas razones que bueno, ahora mismo no voy a volver a explicar, aunque algunos ya lo sabéis. Nuestro cerebro funciona con los aceites especiales. Pero bueno, el caso es que esta ciudad, supuestamente, de acuerdo a la mitología, fue fundada por un príncipe ateniense llamado Andróclo hacia el siglo IX antes de nuestra era, porque él consultó al oráculo de Delfos y el oráculo pues, le comunicó un mensaje a través de un pez y un jabalí. Le dijo que tenía que ir a un enclave específico y fundar una ciudad que se llamaría Éfeso, Éfesus. Evidentemente esto va asociado pues, a una serie de tradiciones. No era un punto cualquiera, sino que ya tenía cierta sacralidad, porque se han descubierto indicios de restos de rituales que se remontan hace 8.000 años. De modo que esto es también de algún modo prehistórico. Pero bueno, ya en aquel entonces, en la Grecia arcaica, pues, se desarrolló algo. Algunos dicen que es una leyenda. No voy a entrar ahí. Andróclo era un líder, un príncipe, guió a sus tropas jónicas huyendo de los dóricos, que eran otras tribus, y les condujo pues, a lo que es la costa de Anatolia, que es donde nos encontramos. La costa que bueno, hasta 7 kilómetros, pero antes estaba pues, pegadita a la entrada. Y ahora os pondré unas imágenes porque desde luego lo que acabamos de ver dentro es precioso. Es un documental hecho con mucha realidad virtual, con efectos, pues se mueve el suelo, se mueve también lo que es la imagen alrededor y parece que te transportas a otro mundo. Y bueno, según cuenta la historia, pues, la ciudad de Éfeso fue prendida a fuego por un comerciante loco que quería pues, ser famoso y fue, digamos, destruida por el fuego. A raíz de eso levantaron la ciudad de nuevo los griegos y erigieron un templo dedicado a la diosa Artemisa. Y la diosa Artemisa, como sabréis algunos, pues es la diosa de la naturaleza, de la caza, del sacrificio, del poder de la mujer, de lo sobrenatural en relación con las fuerzas de la naturaleza también. Y supuestamente lo hacían para proteger o para bendecir el lugar de alguna manera. Pero bueno, como digo, la ciudad fue conquistada por los romanos, que también hicieron pues, sus obras. Así que vamos a dar un paseo para ver qué encontramos. Me gustaría sacar tomas de lo que era la biblioteca de Celso, que es quizás lo más emblemático ahora.
Aquí tenemos una de las entradas que seguramente era el mercado. Y bueno, pues como sabéis, toda ciudad tiene baños públicos, pues prostíbulo. Estos romanos eran unos degenerados. Y esto que veo aquí debe ser la entrada a la biblioteca de Celso. Aquí tenemos el frontal de la biblioteca de Julio Celso, un cónsul romano. Y lo bonito de esto es las 4 virtudes que están en el frontal. Ahora os las muestro. Pero como podéis ver, esto está petado hasta arriba. Y casi lo más bonito pues es el alrededor, ¿no? Los alrededores. Aquí la diosa Artemisa no salvó ni a Dios. Aquí tenemos 4 virtudes que presiden la biblioteca. La episteme, que es la ciencia técnica, como las matemáticas, por ejemplo. La ennoia, que es el pensamiento. Arete, que es la virtud. Son palabras griegas, muy famosas. Y por último, Sofía, que es la sabiduría. Bueno, esto quizás es una reminiscencia de las 4 virtudes cardinales de la filosofía, como son pues, la fortaleza, la templanza, la prudencia y la justicia. Que bueno, de algún modo hayan eco en estas virtudes que se aplicarían al mundo de la cultura en general, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos el interior. Evidentemente, pues hoy en día ya no hay ni libros ni historias. Y bueno, casi me quedo con las vistas de la montaña, que son más relajantes, antes que ver a toda esta peña aquí sacándose fotos con los dedos de la victoria en plan Japanese mode. Pero bueno, esto también forma parte de la vida. Hay que sacar una impresión de todos los lugares. Vamos a ver qué hay por allí. Are you okay? Are you okay? Bueno, entramos a las letrinas. Vamos a ver cómo evacuaban aquí los señoritos romanos o griegos. Pues aquí se sentaban con las túnicas tapándose sus partes. Por ahí, si os fijáis, pues pasaba el agua que se llevaba todas las heces o lo que fuese que echasen fuera, dando un concierto de flatulencia seguramente, con mezcla de olores, para que luego digan, no, lo avanzados que estaban los romanos, no. En realidad eran una tropa de degenerados. No estaban tan avanzados como dicen. Eran bastante salvajes. Esto imagino sería una piscina para lavarse. Y esto es una especie de hammam donde se lavaban, se quitaban los malos olores. Aquí en Turquía el hammam es un baño de sanidad y lo que fuese esto en aquellos días pues era el equivalente. Aquí tenéis una representación de la diosa Artemisa y como digo pues era una especie de deidad asociada a la naturaleza que ya se conocía incluso antes de los helenos. Como dije antes, ya desde la prehistoria pues había un culto al poder femenino de la naturaleza y sus fuerzas sobrenaturales. Tanto, bueno, la etapa griega y romana era una reinterpretación de todo lo antiguo, de todo lo prehistórico. Y esto de aquí eran ya las zonas de los baños, los aseos.
Pero tampoco es que tenga demasiado misterio. Como digo, casi lo más bonito son los contrastes entre la naturaleza y lo arcaico. Mapa de Aleatón. Tecnología punta. La Doma del Carnero. Muy simbólico, por cierto. Y de nuevo encontramos más ruinas. Y con nuestra civilización pasará lo mismo. Con tantos doctores y tantos científicos y superartistas mega super califragilísticos espialidosos. Así es. Y bueno, aquí que estamos ahora tranquilos, vamos a hacer una pequeña meditación para soltar todos los problemas. Greetings to En Armonía Group. Elif. Muy bonita. Bueno, pues aquí nos hemos sentado en unas columnatas a hacer una pequeña meditación para soltar todos los problemas, todas las preocupaciones y dejar al Benquito 1 que siga influenciando pues, este viaje. Como dijo una vez el apóstol que anduvo por aquí, en relación al Dios desconocido de los griegos. En él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Porque es la fuente de la vida, es la fuente primordial. La luz vital, llena de amor infinito, que todo lo permea, para que se le escape a la mente ordinaria. Acabamos de realizar una pequeña meditación para soltar todas las posibles energías negativas que tengamos en nuestra vida y también un poco para liberar pues, toda la tensión acumulada aquí, en este lugar, aunque sea de manera simbólica, porque esto pues, siempre tiene un efecto en la propia vida, cuando uno toma conciencia y ejerce la voluntad de conexión con el amor primordial. No hemos venido aquí a ser maletas de viaje, ni a ser esclavos de otros, sino ayudar al mundo a ganar conciencia y conectarse a la verdad sin límites, a la verdadera fuente primordial de vida, para liberarse de todo el sufrimiento, tanto infligido por otros como autoinfligido y aceptado sumisamente. Esto es otro pequeño anfiteatro. Quizás será un punto de encuentro, de reunión, para discutir asuntos de la ciudad. Y aquí tenemos de nuevo pues, a los reyes del lugar. Pues dice la historia que los efesios pues, confiaban tanto en la diosa Artemisa que bueno, llegaron a ser muy idólatras. Y cuando Pablo de Tarso, pues Saúl, estuvo por aquí, ya les dijo que la diosa Artemisa no les iba a salvar, que todo este mundo pues es de engaño y que la ciudad pues iba a destruir. Y así fue, ¿no? Y a día de hoy podemos decir exactamente lo mismo, incluso con nuestra cultura, ¿no? Como he dicho antes. Más representaciones de la diosa Artemisa y un precioso árbol en estado invernal, más pelado que un gato egipcio. Y bueno, en este árbol me voy a despedir. Voy a entrar un poquito para resguardarme del viento. No sé qué tal habrá salido el audio en muchas ocasiones, pero bueno, sea lo que sea, será. Y como siempre digo, hay que unir la mente, el corazón y el cuerpo para conectar con la unicidad divina. Decía el apóstol Pablo, Shaul, como se llamaba realmente, en
relaciona al Dios desconocido de los griegos, que en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, en Él refiriéndose a la fuente primordial de vida, que todo lo permea y que muy pocos conocen realmente. Es una inteligencia que vive en nuestros corazones, en nuestra mente, que lo une, lo conecta todo, con amor, con luz plena. Y eso es realmente lo que nos salva, no la diosa Artemisa o la tecnología, la IA o la supuesta ciencia, ¿no? Ya hemos visto que todo esto es un ejemplo de cómo pues, la cultura humana se desvanece, pero solo lo real permanece. Lo real es la unicidad del uno, el uno divino, que no se ve, no se huele, no se toca, pero se siente desde sí mismo, porque es un centro que está en todas partes. Allí donde está tu conciencia y tu voluntad, está tu conexión con la divinidad. Y bueno, este es el mensaje. Y como siempre, pues, sigamos conectados a esta fuente primordial de vida que nos anima. Ya seguiré el viaje por Turquía, os enseñaré otros lugares. Pero de momento, pues esto es lo que hay por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Dejad los comentarios que queráis, decidme qué os ha parecido este viaje. Y sin más, sigamos conectados a la conciencia primordial para expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.